buenos días a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Betel, también a los hermanos de las iglesias, a las amistades, también a nuestros familiares donde se encuentren. Quiero aprovechar este momento para desearle un feliz Día del Padre a todos los oyentes. Qué bueno que ser padre es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso la Biblia habla de Efesios 5, de esas responsabilidades del marido, de los padres, los hijos. Así que es una bendición, un privilegio que Dios nos da a nosotros en este mundo de ser padres. Me hubiera gustado predicar este día sobre los padres, pero quiero seguir la línea de pensamiento de los mensajes anteriores. Esta mañana quiero que ustedes busquen el libro de Efesios 6, 10 al 12. Y así voy a leerle lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre, damos las gracias esta mañana por tu amor y también por el momento que estamos viviendo en este mundo, Señor. Permite que tu palabra tenga propósito, que tu palabra tenga también claridad, precisión en los conceptos, y queremos dar a entender un mensaje, Señor, que pueda ser claro y preciso a los oyentes. Que tu palabra tenga sentido, Señor. Abre nuestra mente y corazones para entender tu palabra, y que ella también pueda tener en nosotros una profunda reflexión en cuanto al mensaje. Damos las gracias una vez más. En Cristo oramos siempre. Amén. La gran pregunta que tenemos que hacernos es por qué el apóstol Pablo presenta al final de su epístola este tema de la guerra espiritual o la armadura de Dios. Todo tiene una razón y explicación por la cual Pablo presenta en el último capítulo esta batalla espiritual. Si hacemos un resumen del libro de Efesios, el capítulo 1 de Efesios habla sobre la posición del creyente en este mundo, que fuimos elegidos para ser santos y sin manchas en este mundo. El capítulo 2 habla sobre la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Antes éramos rebeldes, hijos de desobediencia, sin esperanza, sin Dios en este mundo, pero por gracia somos salvos. Efesios 3 habla sobre la oración de Pablo. Él ora por los creyentes de Éfeso y también por nosotros, en que debemos ser fortalecidos en el hombre interior por sus espíritus. Pero también dice que seamos llenos de la plenitud de Cristo. Y si seguimos con Efesios 4, estaba hablando sobre la unidad de la iglesia. Una iglesia unida es necesaria. Entonces, Pablo está exhortando a la iglesia a estar viviendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra madurez es esa, que crezcamos a esa madurez, a esa meta en Cristo. Al llegar a Efesios 5, encontramos entonces nosotros esas relaciones del creyente entre padres e hijos, entre la esposa, el esposo, y las relaciones en el hogar, las relaciones con su jefe de trabajo. Pero seguidamente Pablo presenta que la iglesia es necesaria tener una relación, porque Pablo dice en Efesios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Pablo entonces termina este mensaje en que el amor de Cristo fue
tan profundo que derramó su sangre para santificar a la iglesia. Pablo está hablando de la meta del creyente, la santificación y la purificación de sus vidas. Y luego entonces este proceso de Efesios, llegando a la iglesia a que podamos crecer, podamos desarrollar una vida en Cristo Jesús, llegar a la santificación. En un sentido lo ha estado preparando con ese propósito del último capítulo de la guerra espiritual. Entonces, por eso es necesario también que estemos preparados para la guerra espiritual. Y Pablo empieza con el versículo 10 diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí encontramos nosotros que estamos hablando de una guerra espiritual, una guerra demoníaca. Pero no voy a predicar sobre la liberación de demonios, no voy a predicar sobre que uno puede ver demonios por todas partes. Creemos en los demonios, pero ese no es el mensaje de Efesios capítulo 6. Efesios 6 está hablando de una otra dimensión de una guerra entre dos fuerzas, entre la luz y las tinieblas, entre Satanás y Dios, entre la fuerza del bien y la fuerza del mal, y no se puede ser neutral en esta guerra. Estamos entonces librando una gran batalla, la guerra espiritual. No vemos a nuestro enemigo, pero trabaja, está presente. Pero en esta guerra espiritual, Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza del creyente no es nuestra. Yo no puedo vencer con mis fuerzas. Por eso es el texto: fortalecidos en el Señor. Es en Cristo, en su fortaleza, que podemos vencer. A estos hermanos escogidos de Éfeso, santos y sin mancha, les escribe: fortaleceos en el Señor. Es en el Señor y en su fuerza, en el poder de su fuerza. Cuando un soldado va a la guerra y se le da un arma para el combate, primeramente entra un entrenamiento básico y forzoso, y luego se le dan las mejores armas. Es entonces importante la preparación antes de ir a la guerra. Estaba leyendo un artículo de Mike Tyson. Ustedes conocen a Mike Tyson. Mike Tyson fue noqueado la primera vez que fue noqueado el 11 de febrero de 1990. Y él narra después en un artículo la razón de su derrota, su primer knockout. Y él da la razón de su derrota. Y fue un exceso de confianza, una falta de preparación y andar la noche anterior en bebidas y en mujeres. Realmente, esa fue su fracaso, falta de preparación, y no se preparó adecuadamente en cuerpo y alma. Por eso, Pablo habla en 1 Corintios 9:25. Si vamos a buscar 1 Corintios 9:25, y así encontramos nosotros lo que Pablo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Dice el texto, 1 Corintios 9, versículo 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y es cierto, en una carrera solo uno se lleva el premio, pero aquí no estamos hablando de una sola persona, de muchos corredores en esta vida que también van a tener el premio en esta carrera cristiana. Algo más también dice: correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera no corro como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora está hablando de una preparación, como todo un atleta, tiene que prepararse, tiene que abstenerse de alimentos que no contribuyen a esta carrera. De todo me abstengo. Y él se abstiene de aquellas cosas que le impiden llegar a la meta en esta carrera. Y él quiere lograr la carrera, la meta y el premio. Pues de todo me abstengo. Por eso Pablo está hablando de la preparación de todo atleta. También quiero que leamos Colosenses 1, versículo 29. Dice Colosenses 1, versículo 29, lo siguiente. Dice el apóstol Pablo en esta carta, dice, versículo 28, a quien anunciaba molestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el fundamento de la carrera, de la preparación, es Cristo Jesús. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luchando, batallando, según la potencia de Cristo que actúa en mí poderosamente. Este es el mensaje entonces. La fuerza, la potencia y el poder para ganar la batalla viene solamente de Cristo Jesús. Actúa poderosamente su poder en mí, dice Pablo. Ahora, diciendo esto, en esta guerra espiritual, según Efesios, el capítulo 6, volvemos al versículo de esta mañana, y sigamos leyendo. Dice, por tanto, tomad, el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En una guerra espiritual hay que ser fuerte en el Señor, pero también hay que estar firmes. Aquí el soldado es exhortado a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomar la armadura que viene de Dios. Dios provee la armadura necesaria, pero el soldado tiene que estar firme. La posición de firme es estar en pie. La función de nosotros, con los creyentes en esta guerra espiritual, no es enfrentarse a Satanás, no es resistir, estar firmes. La tarea de Satanás es quitarnos en esa posición, pero él quiere que nosotros mantengamos la firmeza, firmes solamente en Cristo Jesús. Ahora, ¿firmes por qué? Firmes contra las acechanzas del diablo, por las artimañas del error. En Efesios 4:14 dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siempre la tarea del diablo es el engaño, las trampas. Esa es su tarea en este mundo. Por eso su trabajo es la mentira, el engaño, las trampas, son su artimaña. Y dice Pablo, estar firmes contra las acechanzas, contra el engaño, contra la mentira de Satanás. Ahora, esta es nuestra fortaleza espiritual. Cada creyente estar firme, fortalecidos en el poder de Dios. Solamente la fuerza viene de Dios. Es el primer argumento importante que Pablo presenta para un buen soldado de Jesucristo. En esta batalla espiritual hay que estar preparados. La preparación es necesaria. Hay disciplinas espirituales, la oración, la palabra de Dios. Hay también en vida, también viviendo en Cristo Jesús, andando en una vida de santificación, de crecimiento en Cristo Jesús. Ahora, es la fortaleza de una vivencia en Cristo Jesús.
Toda la carta de Éfeso habla sobre eso, del capítulo 1 al capítulo 5. Su relación con Jesucristo. Ahora, algo más encontramos nosotros. En una guerra espiritual, uno debe conocer a su enemigo. Y es así en toda guerra. Hay que conocer las tácticas, conocer los métodos de su enemigo. Aún también en los juegos de béisbol, cada pitcher debe conocer cómo batea cada corredor, si a la derecha o a la izquierda, a la derecha, para conocer sus tácticas. Esa es la función de un buen soldado, conocer a su enemigo. Pablo dice, ¿quién es tu enemigo? Pues bien, él dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase, sangre y carne? O sea que mi lucha no es frontal con el ser humano. Mi lucha no es contra mi vecino que me odia. O mi lucha no es contra mi hermano de la iglesia que estoy con él, con ellos o ella en enemistad. Mi lucha no es contra mi jefe en mi trabajo. Mi lucha no es con una persona humana. No son con seres humanos. No es con otra persona. Si tengo enemigos o fricciones en la iglesia, como hermano, aunque Satanás también quiere dividir la iglesia muchas veces, o dividir también su amistad con otra persona en su barrio. Pero esa no es la lucha nuestra. Pablo dice, la lucha nuestra, ¿contra quién es? Primeramente, la lucha es contra Satanás. Contra Satanás. Aquí el pasaje dice, Satanás trabaja con el engaño y la mentira, acechanzas, artimañas, estratagemas diabólicas de Satanás. Recordando que él es el padre de la mentira. Recordando que su tarea primaria es que una persona no crea en la palabra de Dios. Su tarea es que neguemos la palabra. Esa es su tarea. En Génesis capítulo, en los principios, primeros libros de Génesis 3, Satanás trabajó fuertemente con Eva, haciéndola que desobedeciera la palabra de Dios. Impuso en ella la duda. Y él pervertió la palabra que Dios le dijo a Eva. Ese es el trabajo de Satanás. Su trabajo es pervertir la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:1 también dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con esta acción de gracia participen de ello el creyente y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay de desecharse, se toma con acción de gracias. Pablo dice en los postreros tiempos. Bueno, los postreros tiempos no son estos tiempos, los postreros tiempos fue desde que Jesús vino a este mundo. Ahí empieza la lucha. Y estos espíritus que harán apostatar de la fe a algunos creyentes, predicando doctrina de demonios. Y aquí el disfraz que hace Pablo a esta persona son engañadores de doctrina de demonios. Y habla de doctrina de demonios que algunos ascéticos querrán que no es bueno casarse, abstenerse del matrimonio. Creo que
Esa es la tarea y función de los movimientos hoy en día carismáticos o movimientos de la teología de la liberación u otros movimientos de la prosperidad. Son espíritus de demonios, espíritus demoníacos. Como dice Pablo aquí, espíritus engañadores y espíritus de demonios por la hipocresía de mentirosos. Son falsos maestros, instrumentos de Satanás. Y hoy en día estamos viendo esto todavía. Pero más que todo, también Satanás trabaja para que uno no crea en la deidad de Jesucristo. Ataca la doctrina. La palabra de Dios también ataca la deidad de Jesucristo. Y esto desde el siglo I también ya se venía enseñando que Cristo no vino en cuerpo, sino en espíritu, porque el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Hicieron una división entre el cuerpo y el espíritu de Cristo, su alma. Y decía entonces es imposible que Cristo viniese a este mundo, porque el cuerpo trae el pecado. Y así ha habido teorías erróneas hoy en día. Que no creen en Cristo, en su redención. Bueno, esa es tarea del diablo realmente. La tarea diabólica. Espíritus engañadores. Pero Satanás, entonces, también se le llama, su operación y su trabajo también se le llama homicida. Es un homicida. Porque desde Génesis, Caín matando a Abel, o Satanás usando a Caín como instrumento para matar a Abel. También se le llama el engañador, acusador, gobernador de este mundo, príncipe de las tinieblas. Entonces, pero también se llama el maligno. Así trabaja Satanás. Ahora, ¿por qué se llama el maligno? Porque es el padre de la perversidad de la maldad. Y él se goza en la maldad. Todo él en su ser interior es hacer lo malo. Pervertir a los hombres también para que sean malos. Por eso entonces este es Satanás. Hay que conocer cómo trabaja Satanás. Si usted no conoce cómo trabaja Satanás, va a ser fácil presa de Satanás. Hay dos errores entonces por los cuales uno piensa. Muchos piensan que Satanás es algo falso. Los dibujos de Satanás son con dos cuernos y unos dibujos demoníacos, pero eso es un error. El primer error es no creer en Satanás. Es algo real, que haya un Satanás es real, que haya demonios, espíritus demoníacos, eso es cierto, porque lo dice la Biblia. Y otro error también que uno tiene es Satanás infunde temor. Cuando alguien oye la palabra Satanás y demonio y él entra un temor a uno y un temor, un miedo, y eso es tarea de Satanás, infundir miedo porque le teman a él. Él quiere que todo el mundo le adore y le tema por ser él, el diablo. Pero no es así, hermanos. Ahora, tienes que conocer a tu enemigo, es lo primero. En esta batalla debes conocer cómo trabaja Satanás. Y él tiene una jerarquía muy definida, muy ordenada de espíritus de ángeles caídos. Pablo presenta aquí entonces quiénes son nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra la sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de siglo, huestes espirituales de maldad en la región celeste. No voy a entrar en una definición de cada una de estas palabras porque este no es el mensaje. ¿Sí? El mensaje es que estamos en una batalla contra espíritus demoníacos. Ahora bien, pero Satanás, como tiene un ejército
de ángeles caídos, ha tomado también la imitación de Dios. Él imita siempre, él se viste como ángel de luz. Dios tiene también jerarquía de ángeles santos, serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Satanás tiene también una jerarquía. Satanás tiene también principados, potestades. Pero quiero decirles algo. Si usted lee el libro de Colosenses 2.15, Colosenses 2.15, ¿qué dice? Dice, anulando el acta o decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo dice en Colosenses, Cristo ya ganó la batalla. Cristo ganó la guerra. Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Cristo derrotó a Satanás con su muerte y crucifixión. Aunque Satanás pensaba que había ganado la batalla con la muerte de Jesús, pero Cristo ganó la batalla. Y aquí dice Pablo, Cristo también derrotó públicamente a los principados, a potestades en jerarquía satánica. Entonces, Satanás es algo real. Existe Satanás, existen demonios, pero también existen grados de maldad en este mundo, en regiones celestes. Y Satanás tiene también poder, aunque no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, pero opera en este mundo, que es el príncipe de este mundo. Tiene poderes que Dios le ha permitido tener. Pero aquí encontramos también nosotros que estamos trabajando con fuerzas que no vemos. Son fuerzas espirituales que luchan contra nosotros. Y aquí menciona los principados. ¿Qué es un principado? No, la palabra hebrea de principal es la palabra erzar, que son una fuerza sobrehumana o fuerzas espirituales en alta jerarquía. Si ustedes buscan el libro de Daniel 10, el Antiguo Testamento, y si ustedes ven el libro de Daniel, vamos a buscar el libro de Daniel, que vean algo interesante ustedes en cuanto al libro de Daniel. Y quiero citar entonces este texto de Daniel 10. Busquen Daniel 10, versículo 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia, el reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, a uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Aquí habla de una guerra espiritual. Una guerra espiritual entre potencias demoníacas, pero también príncipe de Dios como Miguel. Aquí encontramos una esfera. ¿Y por qué razón? Porque Daniel se puso a orar por 21 días. Y Satanás, o el espíritu de alta jerarquía satánica, que es el príncipe de Persia, muchos dicen que es el príncipe que gobernaba Persia, que no entramos en discusión sobre eso en ese momento, pero es un poder supremo demoníaco que se opuso a la oración, a la respuesta de la oración de Daniel. Entonces, es una guerra en uno de Daniel. El ángel demoníaco no quería que Dios respondiera a la oración de Daniel. Y se opuso grandemente a la respuesta de esa oración. Por eso, dice el texto, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días.
Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. La confrontación entre dos poderes, un poder demoníaco, el príncipe de Persia, representado por un demonio de alta jerarquía. Pero aquí tenemos también el poder de Dios, enviando a Miguel. Y hubo la respuesta de Dios a la petición de Daniel. Este es, hermanos, una lucha entonces satánica. Cuando Jesús fue tentado en la oración, en la tentación de Jesús contra Satanás, Satanás en Mateo 4, versículo 8 al 10, Mateo 4, del 8 al 10, vemos lo siguiente. Dice el texto: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál fue la promesa de Satanás? Todos los reinos del mundo. Tiene influencia en los reinos del mundo, entonces. Es un poder que tiene Satanás. Claro, limitado, que hasta donde Dios le da ese límite, pero tiene poder. Entonces, la tarea de estos demonios o ángeles caídos es utilizar a unas personas inconversas también para su instrumento demoníaco. En Efesios 2, 1 al 3, Efesios 2, 1 al 3, encontramos nosotros lo siguiente. Mira lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que lo opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir este texto? Toda persona que está sin Cristo, que está viviendo bajo la corriente de este mundo, según el deseo de la carne, en ellos opera Satanás. El espíritu que ahora opera o trabaja en los hijos de desobediencia, hijos de la ira en Dios. Satanás está trabajando con más fuerza en estas personas. Por eso utiliza a estas personas. ¿Qué estamos viendo hoy en día? El engaño de Satanás. Trabajando en este mundo con personas inconversas. Trabaja con el engaño del sexo, la pornografía, haciendo ver que el sexo es bueno. La pornografía. Usa además organismos internacionales o mundiales para que se apruebe el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Esa es tarea de Satanás, metido ya en organismos internacionales, que no quiero decir su nombre, porque después me sacan de Facebook. Pero es importante decirlo, hermanos. Satanás vino para destruir y matar, destruir matrimonio. Esa es tarea del diablo. Vino a destruir. ¿Por qué hay tantas sectas hoy en día? ¿Por qué hay tantos movimientos que se rebelan contra la palabra de Dios? Políticos, filósofos, que se rebelan contra Dios. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué hay tantas drogas y el diablo hace ver que la droga es buena, que el dinero es bueno conseguirlo con las drogas? Pero ¿quién está detrás de todo esto? Huestes espirituales de maldad. Vino para destruir. Entonces, destruyan a las gentes. Satanás y sus ángeles son malignos. Esa es la perversidad de la maldad y se goza en la maldad. Son huestes espirituales y su tarea es destruir la obra de Cristo Jesús. Pero ¿cómo trabaja en el creyente Satanás? Bueno, nosotros como creyentes la tarea es estar firmes, resistiendo a Satanás.
Él quiere tomar control de mi vida. Él quiere que yo me aleje de la palabra de Dios. Él quiere que yo me aleje del plan de Dios para mi vida. Esta herida de Satanás. Ahora, usted no se ponga a orar esta mañana. Dice, Señor, ayúdame a ganar la batalla espiritual. Oh Señor, dame fuerza para enfrentarme a Satanás y sus demonios. Si usted hace esta oración, está perdido. Esa no es la oración. Usted no ore para ganar la batalla. Ya está ganada la batalla en Cristo Jesús. Ya Cristo ganó esta guerra. No ore por eso. No ore porque que Dios le dé la fuerza para derrotar a Satanás. La lucha no es contra sangre y carne, es contra una batalla espiritual. Y entre más usted se sacrifica su vida, a usted más se le va a atacar el diablo, porque no quiere que nadie esté orando con más intensidad, no quiere que nadie se santifique, porque él no puede vencer a esa persona que está cerca de Dios. Su tarea es resistir. Ya Cristo ganó la batalla. En la cruz derrotó a potestades, a principados, gobernadores del siglo, ya están derrotados. Entonces, es una lucha espiritual. Él quiere dividir la iglesia. Y eso nos usa a nosotros como instrumentos para esa división. Él quiere destruir la familia, también nos usa a nosotros como también instrumentos para división de la familia. Es una guerra que usted piensa que es una guerra de poderes demoníacos que se meten en mi mente. A mí me gusta mucho el béisbol. Les confieso que soy fanático de los Yankees, están perdiendo hoy en día. Pero me di cuenta de algo. Yo me ponía a ver los juegos de béisbol y a veces dejaba los estudios. Y dije, no, ya no puedo hacer eso. Yo tengo primero que estudiar la palabra de Dios y luego si hay tiempo para el béisbol. ¿Cómo trabaja Satanás en mi mente? Me gusta el béisbol, los Yankees. Pero me estaba poniendo a mí que yo pusiera más interés en el béisbol que en su palabra de Dios. Yo dije, un momento, yo no voy a hacerle más caso. Voy a primero estudiar la Biblia, a los mensajes, si hay tiempo para el béisbol. Miren cómo trabaja Satanás. Y quiero acabar este mensaje diciendo, la guerra espiritual es algo real. Son espíritus malignos, hay jerarquía demoníaca. Pero también dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa, ¿dónde? Alrededor de los que le temen. Ese es nuestro defensor también. ¿Cuál es mi tarea? Bueno, estar firme, resistir al diablo, no enfrentarme. El diablo yo no voy a luchar para ganar, ya está ganada. Lo que hace el diablo es un contraataque hacia nosotros los creyentes. Pues lo va a atacar, sí, pero yo debo resistir en el día malo. Debo resistir en Cristo Jesús y en su poder, su fuerza solamente. Cristo ya ganó la batalla. Y en Romanos 8, mira lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos 8 dice así, hermanos. Dice Romanos 8 que nada nos puede separar del amor de Cristo. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir nos podrán separar del amor en Cristo Jesús. Hermanos, recuerden, Satanás quiere infundirnos temor. Eso es su tarea. Cuando usted ve cosas, Satanás quiere entrar miedo, no.
No temas a Satanás. Hay que tener temor solamente de Dios. Solamente de Dios. Por eso, esta mañana, esta es la introducción solamente de una serie de mensajes del libro de Efesios capítulo 10 al 20. Hoy hemos hablado sobre la fortaleza, la preparación del creyente, cómo saber quién es mi enemigo, cómo prepararnos para la guerra espiritual, una fortaleza que viene de Dios, las armas que vienen de Dios, el poder que viene de Dios, la potencia que viene de Dios. Por todo el secreto del libro de Efesios. Hay una sola palabra para entender Efesios, es estar en Cristo Jesús. Firmes en Cristo Jesús. Ese es el secreto del libro de Efesios. Firmes en Cristo. Estar en Cristo. Y crecer a una vía de santificación y purificación de mi vida. Posiblemente Satanás va a derrotar a unos creyentes y los va a acusar ante Dios. Es el acusador. El creyente tiene la bendición de pedir perdón al Señor y levantarse nuevamente y entrar a la guerra espiritual. La guerra ya está ganada. Cristo ganará la victoria. Así que, hermanos, les invito para el próximo domingo con el mensaje de la guerra espiritual. El próximo domingo vamos a estudiar la armadura de Dios para esta batalla espiritual. Hermanos, bendiciones, tengan un buen día en el día del Padre, que Dios me bendiga ricamente en esta mañana.